Bueno, una cosa, estamos mirando el tema, no hemos terminado y nos demoraremos en terminar en este tema. ¿Cuál es el tema principal con el cual estamos trabajando? Predicar el año agradable al Señor. Y dentro de eso aprendimos varias cosas sobre los deberes cristianos, ¿cierto? Y dentro de todo ese proceso algo que debemos tener en cuenta es qué nos mueve a nosotros a hacer o a no hacer. Nosotros, nuestro ser, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos este cuerpo visible, que es este carrito donde nos movemos, este estuche hermoso que Dios nos regaló y que debemos cuidar. Pero tenemos el espíritu, que es el cuerpo invisible, que es el verdadero cuerpo. El verdadero ser de cada uno de nosotros es nuestro espíritu. Porque el espíritu nuestro es el que va a entrar a la eternidad. Este cuerpito empieza a desmejorar, a ponerse como una uvita pasa, a subirse en los gorditos y etcétera, etcétera. Pero el espíritu, por el contrario, se rejuvenece. Pero tenemos el alma, que es como el puente entre el espíritu y este estuchito. Es decir, que nosotros tenemos emociones. Entonces en el alma se encuentran las emociones, los sentimientos y la voluntad. Si nosotros no tuviéramos emociones, seríamos como las piedras. No reaccionaríamos. Pero Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza, y eso lo que significa es que nosotros tenemos alma y espíritu. Los animales tienen cuerpo y alma, porque por eso se emocionan y se asustan, etcétera, etcétera. O sea, tienen emociones, incluso se puede mirar que tienen hasta sentimientos, porque ellos al dueño lo quieren por encima de todas las cosas, ¿cierto? Pero no tienen espíritu, por eso sabemos que los animales no van a entrar a la eternidad como nosotros. Los únicos que van a entrar a la eternidad somos los seres humanos. Y nos parecemos, o sea, somos semejantes a Dios en el alma, porque Dios también tiene alma, porque Él nos ama, porque Él se entristece, entonces tiene alma, y lógico, Él es espíritu. Algo más que tiene emociones son las plantas. ¿Ustedes creen que las plantas tienen emociones? ¿Por qué? Las plantas se entristecen. Cuando las plantas, digamos las flores, están en un ambiente agradable, ese agradable es que no haya tanto bullicio, tanta pelea, desorden, echan unas flores hermosas, las hojas se mantienen verdes, incluso a veces con poca agua. Pero en esos lugares donde hay tanta cosa mala, por ejemplo en los lugares donde hay brujería y hechicería, la tierra se esteriliza y las plantas no son de la misma calidad. Interesante, ¿cierto? O sea que sí tienen emociones, pero no tienen alma como tal. Pero en el caso nuestro, que tenemos alma, tenemos emociones y tenemos sentimientos. Y vamos a hablar de dos emociones que nos mueven y que son creadas por Dios, que es el enojo y la alegría. Perdón, el enojo, la alegría y el temor. El enojo y el temor son dados por Dios para nosotros. El enojo hace que nosotros tengamos la capacidad de pararnos a renunciar lo que no nos gusta, lo que no está bien. O sea, el enojo nos ayuda a rechazar lo que no está bien, por ejemplo el pecado. Y el temor, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es ¿qué?
El temor a Dios, ¿cierto? Entonces el temor viene de Dios. Y la palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa? Que sí nos podemos enojar. Entonces son dos emociones que Dios ha puesto en nosotros con propósito. El uno, el enojo para poder rechazar lo que no nos gusta, y el temor para detenernos, porque la tendencia por el enojo es ser impulsivos. Pero el temor me frena, me cuida, me ayuda a detenerme, y aún así caemos en la trampa. Somos extremadamente impulsivos. Y el problema para nosotros es el mal manejo de esas emociones. Como no controlamos nuestras emociones, pues caemos en muchas trampas que el enemigo usa para hacernos caer. Eso fue lo que le pasó a Eva y a Adán. Eva se sintió que le hacía falta más de lo que Dios le había dado. Se sintió como poca cosa. Satanás aprovechó e influenció sus emociones. Y ella cayó en esa trampa. Eso es lo que dice la palabra, que sus emociones fueron extraviadas del propósito de Dios. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Si nosotros le damos mal manejo a las emociones, entonces nos vamos a extraviar del propósito de Dios. Nosotros, aunque llevemos mucho tiempo caminando con Dios y esforzándonos para ser cada día mejores, algo que no podemos perder de vista es que en nosotros mora el pecado. La palabra de Dios dice, el pecado que mora en mí. A causa de la rebelión de Adán y Eva, nosotros estamos contaminados con el pecado, y esa es nuestra lucha, que tenemos que renunciar contra viento y marea contra ese pecado que mora en mí. Pero como no nos concientizamos de eso, nos dejamos llevar por las emociones y caemos en la trampa. Vamos a mirar aquí un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 32 al 36. Este es un momento en que se arma un alboroto fuertísimo en Éfeso, porque allí tenían una imagen que adoraban y que todo el pueblo pues la consideraba un dios. Pero resulta que llega el apóstol Pablo con sus compañeros y empiezan a predicar la palabra de Dios. Entonces el pueblo se enardece y dice, pero ¿cómo así? Nosotros no podemos permitir esto, porque algo que sucede es que nosotros ganamos mucho dinero con todas las imágenes que reproducimos de esta diosa, y entonces se nos va a acabar el negocio. Y entonces se arma un alboroto, dice la Biblia, pero gigante. Y cogen a la gente y cogen a uno de los amigos de Pablo y los quieren linchar. Ese es el momento que encontramos acá, y miremos Hechos 19 del 32 al 36. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no
puede contradecirse. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Este hombre se levanta y dice, aquí todo el mundo sabe que la diosa Diana es el dios de muchos, pero lo que ustedes han hecho un error gravísimo, porque ustedes han secuestrado, han cogido 2 personas y la han traído para lincharla, y eso va contra la ley. Si ustedes tienen algo contra ellos, vayan a la ley, que los juzguen. Y les dice, ustedes han actuado precipitadamente. Así somos nosotros, los seres humanos. Tenemos el mal hábito de obrar precipitadamente sin medir las consecuencias. Ese es un grave problema que nosotros tenemos, somos impetuosos. Nuestras emociones nos llevan a actuar sin medir, sin pensar, sin reaccionar. Y ese es el fracaso de los seres humanos. Todo lo hacemos por emociones. Entonces, esto lo que nos dice es que no sabemos administrar las emociones que Dios puso en nosotros para beneficio. Porque incluso ni siquiera sabemos que las tenemos. Ni siquiera sabemos que sentimos temor y que nos enojamos y que nos alegramos, pero no lo medimos. O sea, eso es para bien, que lo ha dado el Señor. Miren lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, habla de las emociones y de los sentimientos. Pero dice que de toda cosa guardada, ¿cuántas cosas guardamos en el corazón? Muchísimas. Y la gran mayoría de las cosas que guardamos nosotros son las malas, no las buenas. Eso hace que el enemigo aproveche y dice, esta persona tiene odio, tiene resentimiento, tiene tristeza, porque cree que le hicieron, no le pareció, o sí le hicieron, y empieza a movernos. Pero como no estamos sabidos y entendidos que eso no es correcto, que eso no viene de Dios, caemos en la trampa y dice que de él mana la vida. ¿Por qué de mi corazón mana la vida? Porque resulta que si soy una persona que vivo entristecida o ofuscada o deprimida, me voy a enfermar. Obligatoriamente me voy a enfermar. Yo observo la juventud de ahorita, chicos de 12, 15, 20 años, 10 años, que empiezan a estar deprimidos. ¿Qué les espera cuando tengan 40 años? Serán personas muy enfermas, muy afectadas la salud. ¿Por qué? Porque enseguida el cerebro empieza a funcionar mal, nuestro sistema inmune empieza a afectarse, no comemos, no dormimos bien, incluso teniendo la comida renunciamos a comer porque es que estoy tan triste, y no sabe que está desechando la bendición de Dios. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, es decir, no le demos tanta trascendencia a las situaciones que nos rodean, porque aquí levante la mano el que diga que en este momento no le afecta absolutamente nada. Si fuera así, seríamos una piedra, ¿cierto? Todos tenemos aquí situaciones por resolver. De pronto algunos dicen, no, la única es la pastora. Pues vive sola, ¿quién le complica la vida? Tiene la casa, tiene todo, ¿quién le complica la vida? No, yo no me la dejo complicar, es verdad. Pero eso no significa que no hayan situaciones, incluso las mismas de ustedes, que me alegran el corazón unas y otras me entristecen. Pero yo no me voy a dormir pensando en que eso no se va a solucionar. Yo sé que Dios está trabajando en eso. Hago mi tarea de orar, de ayunar por ustedes, por mi familia, por todo. Pero guardo mi corazón de dejarlo contaminar e infectar. Porque ese es el problema. Infectamos nuestras emociones. Dejamos que el diablo sí trabaje en contra de nosotros. Y eso es un peligro enorme. Mire algo más que dice la palabra. Busquemos Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso.
¿quién lo conocerá? No me puedo dejar guiar de mis emociones, porque mi corazón, lastimosamente, es activado por el pecado que mora en mí. Es que el problema está en que yo creo que como yo llevo 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 10 años congregándome y leyendo la Biblia, yo ya soy santo, santo. No. No. El pecado está en mí y cualquier cosita sale a la luz y caigo en la trampa. Por eso Dios dice que el que se crea firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Y yo no me puedo descuidar. Engañoso es el corazón. Ni nosotros mismos podemos decir es que yo estoy súper firme. Y una cosa que podemos reaccionar, todos los que estamos acá, incluso los jóvenes, hoy piensan diferente a hace 1 año, ¿o no? Hoy somos distintos, ¿cierto? A hace 1 año, hoy pensamos, vemos la vida de otra manera, incluso por el mismo mover, el mismo actuar de las circunstancias. Incluso algunos de pronto hace 1 año ni siquiera tenían conciencia realmente cómo obraba Dios. De tal manera que nosotros no podemos dejarnos influenciar por lo que sentimos, por lo que pensamos, porque seguramente estamos cayendo en la trampa. Entonces es necesario que nosotros estemos centrados emocionalmente. Vamos a ver algunos ejemplos de los que actuaron emocionalmente. ¿Adán y Eva actuaron emocionalmente? ¿Cómo le fue? Jonás, ¿cómo actuó? Emocionalmente, ¿cómo le fue? Mal. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos, pues todos son bíblicos, pero vamos a ver uno, Génesis 12:10. Aquí estamos hablando de Abraham, que Abraham había sido llamado por Dios para que habitara en la tierra que él iba a entregar. Y miren lo que le pasó a Abraham. Génesis 12:10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham estaba movido aquí por qué emoción. Por el temor, ¿cierto? Digo, aquí me toca correr, porque no hay comida, y Dios era el que lo había llevado hasta allá. ¿Y cómo le fue a Abraham con ese viajecito? Mal. ¿Pidió dirección a Abraham a Dios? No. Arrancó solo. Me fui, aquí, por aquí, que más derecho. Y se fue a buscar comida a Egipto, que era una de las naciones más perversas que habían en ese momento. Casi siempre Egipto ha sido uno de los tronos de Satanás. Él lo sabía, pero arrancó para allá. Entonces, movido por el temor y lo que vino después, todavía hay consecuencias de ese viaje que él hizo. Miremos otro ejemplo. Génesis, ahí mismo en Génesis capítulo 13, versículo del 8 al 11. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Aquí había pasado algo, y es que
Tenían tantas riquezas, Abraham tenía tantas riquezas y Lot, que era su sobrino, era partícipe de ello. Mire la importancia de portarse uno bien y de tener la bendición de Dios, que le da cobertura a la familia, inclusive a los vecinos, a muchas personas. Entonces aquí hay un problema, y es que tienen tanto ganado que la gente que les cuidaba el ganado tenían problemas porque cada uno quería hacerlo bien, pero el otro impedía. Entonces Abraham le dijo: mire, nosotros no tenemos que pelear entre los dos porque somos familia. Entonces hagamos una cosa, vamos a separarnos y escoja usted el lugar que le llame la atención. Y si usted escoge para la izquierda, yo voy para la derecha, yo no tengo problema. ¿Y qué hizo Lot? Miró lo mejor de la tierra. ¿Cuánto tiempo ayunó Lot? ¿Cuánto tiempo le clamó a Dios dirección? ¿Cuánto? Nada. ¿Qué lo movió aquí a él? ¿Qué emoción lo movió? La codicia, sentimiento contrario a lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Incluso le faltó gratitud, porque debió dejar a Abraham que escogiera, porque es que la bendición era de Abraham. ¿Cómo le fue a Lot? Terrible. Terminó durmiendo y viviendo en una cueva. El resultado fue ese, que al final, cuando tenía tantísimo, terminó en una cueva, incluso violado por las hijas. Todo lo perdió. Cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera, por nuestras emociones, cualquiera que sea, siempre vamos a perder. No podemos dejarnos influenciar de nuestras emociones, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Como hizo esta mujer, Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta mujer estaba en un momento crucial. El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia y se había presentado un problema, pero ella era la reina, pero ella no se podía presentar ante su esposo, que era el rey, a cualquier hora, sino cuando él decía. Pero resulta que hubo alguien que se levantó en contra del pueblo y los quería matar a todo, exterminar todo el pueblo de Israel que estaba allá. Y Esther se entera del asunto y ella dice: la única que puede hacer algo aquí soy yo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vámonos con espada y con cuchillo, vamos a matarlos a todos? Ayuno y oración ella, y pidió que todo el pueblo de Israel hiciera eso. Eso lo hizo a través de su primo Mardoqueo, que era el que la había llevado hasta allá y la había criado. ¿Y cómo le fue a Esther? ¿Cómo le fue al pueblo? Bien. Una sola persona que tome una buena decisión puede salvar a una nación. O sea que vale la pena que nosotros manejemos las emociones conforme a Dios. El asunto está en que eso es lo que casi nadie quiere hacer. Hay otro ejemplo que no alcanzamos a leerlo por el tiempo, es Nehemías. Nehemías también era esclavo de alguna manera allí, en esa nación también, pero cuando él se entera que su nación, que había regresado ya del cautiverio, estaba en problemas, él también hizo lo mismo. Se metió en ayuno y oración y clamor a Dios para que le diera la estrategia de él ir a ayudar a su nación. Y Dios hizo algo extraordinario en la vida de él. Esa es la clave. No nos dejemos influenciar por nuestras emociones. Detengámonos, paremos y pensemos. Mira, hay una situación que he visto que no es el deber ser. Dios no quiere que nadie se separe. Quiere que todos los hogares permanezcan. Por eso cuando alguien me dice: yo me quiero casar, venga para acá.
Venga, leemos la cartilla, la letra menuda, para que sepa a qué es que se va a comprometer, porque eso no es un juego. Pero a veces llegan las parejas, hombres y mujeres, no, es que no doy más. Le digo, ¿verdad? Vamos a hacer un trabajito. Mínimo 2 años. Mínimo 2 años y se va a meter en ayuno y oración. Y se va a meter a aprender cómo ser esposo y esposa. Y si en 2 años no ha pasado nada, pues. Pero no pasa. Porque en esos 2 años hace lo que se llama el debido proceso con Dios. Es que no es corriendo. Y Dios se glorifica. ¿No es fácil? No. Pero Dios se glorifica. Hagamos el debido proceso. Calmémonos, tranquilicémonos y hagamos la tarea con Dios. Porque Dios es el que todo conoce. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siempre de la mano de Dios, siempre bajo la dirección de Dios. Si cada uno hace esa tarea, yo les digo, mis amados, que yo empecé a hacer esa tarea hace 20 años. No me muevo si yo no veo la respuesta de Dios. Y ha sido la gran diferencia en mi vida. No es que si se abre esta puerta yo por ahí me meto porque es de Dios. No todas las puertas abiertas son de Dios. Y menos lo que se hace apresurado. Siempre. Que es que tengo que ir a hablar con esta persona. Ore primero. Pídale dirección a Dios. Pídale la palabra que necesita. Porque así podemos realmente hacer las cosas que son conforme a Dios. Ejercitemos nuestros sentidos, como dice, no lo busquemos, Hebreos 5:14. Si nosotros nos ejercitamos en aplicar la fórmula de Dios, que es primero ir a Dios, ¿qué dice Dios que se puede hacer en esta situación? Crean que verán la gloria de Dios. Y se ahorrarán 1000 problemas y le ahorrarán problemas a mucha gente. Porque mi mala actitud afecta a mucha gente. Afecta a la bendición de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y vamos a pedir que seamos capaces, que nos ayude a cuidar nuestro corazón, de no contaminarlo, pero a no actuar impulsivamente. Padre eterno y soberano, digno de honra, de alabanza y de exaltación. Hoy nos has hablado a través de tu palabra y nos has guiado a que no tomemos decisiones apresuradas, manejadas por las emociones que no tenemos bien administradas. Tu palabra nos dice, Señor, que los frutos del Espíritu Santo son los que nos van a ayudar verdaderamente a controlar nuestras emociones. Ese es el verdadero trabajo que nosotros debemos tener, en que nuestras emociones estén equilibradas, porque tú las has dejado para que seamos personas que tengamos movimiento, que estemos en actividad, que estemos activas y podamos reaccionar en cada circunstancia. Ayúdanos a que cada día, desde que nos levantemos, estemos conscientes de que somos impulsivos y que reaccionamos en nuestra propia carne. Ayúdanos, Dios, a rendir nuestra carne a ti, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Redentor y Salvador, y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo poderosamente.